¿Qué tal? ¿Cómo están, hermanos de la Casa de la Palabra? Mejor dicho, de la red de Casas de la Palabra. Como dice nuestro lema, somos la iglesia en las casas. Este breve audio video es para refrescar algunos principios, nociones y metas que tenemos para este 2024, donde estamos en una transición, en un gran aprendizaje para pasar de ser una iglesia convencional de domingo a convertirnos en una red de iglesias en las casas. Pasamos a la próxima diapositiva. Una de las preguntas que nos hemos hecho al principio de todo este proceso es la pregunta de cómo se expandió la iglesia tan exitosamente en los primeros 300 años. Es importante esta pregunta porque lo que siempre les digo y quiero reafirmar es que no estamos tratando de inventar un nuevo modelo de iglesia, no estamos tratando de inventar una nueva estrategia, una nueva denominación, un nuevo método, sino que hemos dedicado tiempo y oración para estudiar la palabra de Dios y estudiar también la historia de la iglesia, principalmente los primeros 300 años de la iglesia. Y obviamente la pregunta que salta es cómo se expandió la iglesia de un grupito de 12 apóstoles y después unos 120 en el día de Pentecostés, allí en Hechos capítulo 2, a convertirse en 300 años en un movimiento espiritual tan poderoso que hasta el emperador de Roma termina convirtiéndose al cristianismo, por lo menos al cristianismo nominal. ¿Cómo se expandió la iglesia tan exitosamente en esos primeros 300 años y qué podemos aprender nosotros de eso para nosotros hoy? Bueno, la tesis principal de nuestro estudio y nuestra investigación es que existe una conexión entre la expansión espontánea de la iglesia primitiva y el simple juntarse de las comunidades de creyentes en el primer día de cada semana, o sea, el domingo, los domingos, en los hogares, en torno a una comida en la noche, celebrando su nueva vida en Cristo. Y esta tesis, que la podríamos desglosar, no quiero dedicar mucho tiempo a eso, ustedes la pueden descifrar, aunque está bien escrita y que claramente escrita en la palabra de Dios, pero a veces hay que descifrarla en el sentido de que hay que aprender a leer la Biblia con otros ojos y leerla a la luz de preguntas que nos estamos haciendo, como por ejemplo esta pregunta, ¿cómo se expandió la iglesia? ¿Dónde está la clave del éxito, por decirlo de alguna manera que se entienda? Bueno, lo podemos leer claramente en 1 Corintios, capítulo 11, verso 17 hasta el capítulo 14. La imagen que ustedes, yo les pido que lo lean, esos capítulos, la imagen que ustedes van a ver ahí, ¿sí? Es lo que se volvió la práctica común de las iglesias en todo el Imperio Romano. Las iglesias en casas se expandían de manera espontánea. ¿Y qué hicieron ellos de especial? Bueno, no sé si era tan especial, era simple. Se juntaban los creyentes cada domingo en casa de familia, alrededor de una mesa, en la noche, celebrando su nueva vida en Cristo. Y lo podés leer claramente en 1 Corintios 11, 17 al capítulo 14, completo inclusive, donde Pablo está hablando de lo que es una reunión, de lo que es el culto en la iglesia primitiva. Era en casa de familia, o sea, un ambiente de hogar, compartir una comida, había espíritu de celebración, era una reunión, un encuentro auténtico en el sentido de que era difícil caretear, digamos, ¿no? Porque ahí te ves cara a cara con tus hermanos. Era un tipo de reunión donde se cultivaba y se favorecían las relaciones personales, porque en medio de esa interacción de relaciones personales se producía la edificación mutua de la iglesia, o sea, de los creyentes, porque la iglesia somos nosotros, no es el edificio, el salón ni la casa. Era interactiva, era participativa, todos llevaban algo para compartir, como Pablo también lo explica en uno de estos versículos
que yo les pido que lean, que está dentro de estos capítulos. Y había alguna estructura y de formalidad, ellos celebraban la cena del Señor y practicaban la hospitalidad. Bueno, esto era lo que nuestros hermanos hicieron por 300 años y ellos se expandieron de esta manera, evangelizando todo el imperio romano. Esto le puse como título una selfies de las reuniones de la iglesia desde Pentecostés hasta el 324 después de Cristo, donde obviamente aparecen los templos y todo cambió. Fíjense, estos no son selfies verdaderas, obviamente, son pinturas de la época. Pintores cristianos que pintaron lo que era la vida de la iglesia en ese momento. Fíjense que es muy diferente a lo que podríamos imaginar, ¿no? Vemos gente reunida, hermanos nuestros reunidos, alrededor de mesas, comiendo. Vemos en esta imagen, esta pintura, una mujer, por ejemplo, ministrando la palabra. Sabemos que es una mujer no por la ropa, sino porque se está cubriendo ahí con algo en la cabeza, como era costumbre en esa época. Vemos que están muy juntos, que tenían comunión. Y acá vemos, por ejemplo, uno de los lugares de reunión de la iglesia cuando había persecución. Las famosas catacumbas. Estos huecos en la pared son nichos, donde había cadáveres. Bueno, acá solían ser los cultos, ¿te imaginas? Que no había pantalla para leer la letra de las canciones, tampoco había un buen equipo de sonido, ni una gran banda de cantantes, ni un predicador trajeado, predicando emocionado y apasionado con un micrófono. Y acá era un culto donde ellos tenían comunión con Dios y donde el Señor les ministraba y donde, bueno, un culto. ¿Vieron lo que nosotros para un culto necesitamos todos los implementos que creemos que necesitamos para tener un culto? Porque parece que si no nos sentimos que Dios está en ese lugar. Sin embargo, nuestros hermanos en medio de la persecución tenían sus cultos en ámbitos como este. Ahora bien, esto es lo que nosotros hemos fabricado a partir del 324 después de Cristo, cuando el emperador Constantino se convierte, entre comillas, al cristianismo. Es toda una discusión si en realidad se convirtió. El punto es que él institucionalizó a la iglesia cristiana y le entregó a los pastores y obispos de la época los templos de los paganos, grandes edificios, donde, claro, ahí las cosas cambiaron. Él también en esos años prohíbe las reuniones en casas de familia y prohíbe la cena, comer juntos, prohíbe partir el pan juntos, como llamaban los hermanos a su reunión. Y él crea este modelo de iglesia tipo auditorio, como algunas iglesias hoy se llaman auditorio, y me parece bárbaro, en el sentido de que es un acto de honestidad, porque la iglesia se convirtió en eso, en un auditorio donde, por ejemplo, en este modelo, el 5% de la iglesia está sirviendo al Señor acá en esto que llamamos altar o plataforma, le llamamos también, o escenario, ¿ok? Y el 95% es el público pasivo sentado en las bancas. Algunos dicen, bueno, este es el modelo tradicional. Esto típico un templo católico, típico también un templo evangélico. Ahora, vamos a renovar un poco el lugar, el ambiente, entonces hacemos esto, ampliamos la plataforma, ponemos la silla de otra manera para que nos podamos ver un poco más las caras. Bueno, acá el 10% son los que están ministrando arriba de este escenario, de esta plataforma, porque es más grande, entra más gente, y el 90% es el público pasivo que participa, parándose, sentándose, cantando, ofrendando y escuchando la predicación, discurso o lo que suceda acá en la plataforma. Bueno, este modelo institucional de iglesia que nosotros practicamos hasta el día de hoy no tiene nada que ver con el modelo, ¿sí? Con el modelo de la iglesia primitiva.
Y no solo por la cuestión del modelo, porque uno podría decirme, bueno, pero ellos vivían en otra época, nosotros hoy tenemos otra cultura. No, el punto es que este modelo no sirve para poner en práctica el mandamiento de la edificación mutua que nos ordena la palabra de Dios. Fíjense que el apóstol Pablo, en 1 Corintios 14, 26, 1 Corintios 14, 26, dice el texto: entonces, hermanos, cuando se reúnan, uno presente un salmo, otro una enseñanza, otro una revelación, otro hable en lenguas y otro interprete. Todo debe hacerse para fortalecer la iglesia. Bueno, ¿dónde nació este modelo que Pablo está, esto que vemos acá, ¿no? Esto que vemos acá es lo que Pablo está diciendo que tenemos que hacer. Es lo que Pablo le ordenó a los hermanos en Corintio hacer, que ordenó a todas las iglesias, en realidad, la práctica común en todas las iglesias. Bueno, esto nace en Hechos 2:42, donde claramente dice allí que los primeros creyentes, después del día de Pentecostés, perseveraban unánimes en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, la comunión y en las oraciones. Bueno, ese modelo que nació en Hechos 2:42, que tampoco era un invento, porque los judíos tenían la sana costumbre de reunirse de esta manera también. Bueno, este modelo Hechos 2:42 perduró hasta el año 60 después de Cristo aproximadamente, que es cuando, 60, 70, cuando Pablo escribe Primera de Corintios. O sea, no hubo ningún cambio en el medio. Nosotros usamos este modelo que está aquí, ¿sí? Donde están todos alrededor de una mesa compartiendo, como Pablo dice que tenemos que hacer, donde cada uno lleva algo para edificar a sus hermanos. Bueno, este modelo edifica la iglesia, fortalece la iglesia. Este modelo que vemos acá no edifica la iglesia. Esa es la realidad. Porque los que están aquí sentados solamente ocupan una postura pasiva. Es su única participación, prestar atención. Y lo que establece la palabra de Dios es que la edificación de la iglesia se da por la interacción unos con otros y porque todos ministran unos a otros. Porque todos tenemos algo para dar, porque todos, como enseña la Biblia, tenemos dones espirituales que tenemos que ministrar a otros. Primera de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministréselo a los otros, según el poder de Dios. Ahora, ¿cuál de estos modelos que vemos acá, que son totalmente contrarios, se parece más al modelo de Pablo y cuál de los dos modelos sirve más para fortalecer a los creyentes? Ahora quiero mostrarte, por si todavía nos queda alguna duda de que esto de las iglesias en casa es algo nuevo, algo raro que se le ocurrió al pastor que está medio piantado. Bueno, esto que ven acá es la ciudad de Roma, una maqueta a escala de la ciudad de Roma, de cómo era la ciudad de Roma en tiempos de Pablo. Si lees Romanos 16, del verso 3, al 16, y Hechos 28, 30, 31, y si leemos prestando atención cómo Pablo se dirige a algunos, saludándolos especialmente, a algunos hermanos saludándolos especialmente, haciendo énfasis en que ellos tenían en su casa, eran anfitriones de la iglesia que se reunía en su casa. Incluso menciona a algunos que servían a Dios, que eran colaboradores con él, dando a entender que ellos estaban ejerciendo el ministerio. Se estima, por lo que leemos en Romanos y en Hechos, y por lo que sabemos de las investigaciones históricas, que para el tiempo que Pablo fue preso a Roma y alquiló una casa donde comenzó una iglesia, Hechos 28, 30, 31, porque dice que Pablo alquiló una casa y recibía a todos y predicaba con libertad el reino de Dios. O sea, Pablo llegó y plantó una iglesia en la casa que había alquilado, aunque estaba encadenado a un soldado romano, no fue impedimento para él. Había por lo menos esta cantidad de iglesias,
7, acá tenemos 4, 8 iglesias. Había 7 iglesias, cuando llega Pablo hay 7 iglesias en casas. Este es el Coliseo romano. En casas. Acá no había templos cristianos, no existían los templos cristianos, la iglesia de Roma. Entonces cuando vos lees, por ejemplo, la carta de Pablo a los romanos, cuando lees Romanos y escribe todo eso que escribe, y enseña todo eso que enseña, era para iglesias, hermanos que se reunían en casas, que tenían reuniones en casas, parecidas a Hechos 2:42 y a 1 Corintios 14:26. Eran sus cultos, en realidad ellos no le llamaban cultos, tampoco le llamaban servicios, tampoco le llamaban reunión, según Hechos capítulo 20, verso 7 o 17, si mal no recuerdo, dice, nos reunimos el primer día de la semana para partir el pan. Y Pablo predicó en esa reunión, fue el famoso momento donde un muchacho se durmió en la ventana del primer piso, se cayó y se mató, y Pablo lo resucitó en el nombre del Señor. Ahora bien, ellos le llamaban a lo que nosotros le llamamos culto, o celebración, o reunión, o servicio religioso, ellos le llamaban, nos reunimos a partir el pan. ¿Por qué? Porque en el culto ellos comían juntos con alegría y sencillez de corazón, en medio de esa comida participaban juntos de la cena del Señor, en medio de esa comida ellos oraban unos por otros, oraban por necesidades, oraban por los misioneros que estaban evangelizando en otras naciones, los apóstoles, oraban por los enfermos, en la mesa estaban sentados los necesitados, charlaban entre ellos, compartían sus cargas, entre ellos también se organizaban para poder ayudar a alguien que no había venido, ir a visitarlo en la semana. Ellos recibían que en cada reunión a gente nueva, que invitaban mayormente a los desposeídos, necesitados, a los pobres, a los enfermos, a los marginados de la sociedad, los invitaban a esas reuniones de amor. Por eso esas reuniones también se llamaban ágape, que eran reuniones de amor. Y en ese contexto también alguien compartía un canto, otro compartía un testimonio, otro compartía un salmo, otro compartía una revelación que Dios le había dado en la semana, otro compartía una palabra y enseñaba, y otro predicaba, y todos participaban haciendo preguntas. O sea, era muy, muy edificante, y este modelo de reunión explica el por qué la iglesia se expandió de manera espontánea en los primeros 300 años, de manera impresionante, como lo sabemos por la historia. Bueno, volviendo para acá, a nuestro tiempo y a nuestra realidad, este mapa que ustedes ven es un mapa de Concordia, y acá están señalados los grupos pequeños, algunos más o uno menos, pero son los grupos pequeños que tenemos dispersos en toda la ciudad de Concordia. No son aún iglesias en casas, hay sí una iglesia en casa que ya está funcionando, ¿verdad? Es la congregación que está pastoreando nuestro hermano Cristian Fracalosi, el pastor Cristian. Ellos allí están desde el mes de marzo haciendo la experiencia piloto de la primera iglesia en casa, y el Señor nos está bendiciendo. En la semana están funcionando los grupos pequeños, y como saben, los domingos el resto de la congregación nos reunimos temporalmente en un salón prestado en Ricardo Rojas 914. Esto es como estamos dispersos en la ciudad. En la semana funcionando grupos pequeños. Dicho sea de paso, hoy a las 2 de la tarde hay bautismo en uno de los grupos pequeños en el barrio Toronjal, y hace más o menos 3 semanas atrás también se celebró, un mes atrás, exactamente hace un mes, también hubo bautismos en la iglesia que pastorea Cristian. Allí también se bautizaron. Fíjense, ¿no?, la dinámica que se está empezando a dar. Antes teníamos bautismo una vez por año, ¿se acuerdan? Bueno, ahora ya en el transcurso de este año ya estamos teniendo 2 celebraciones de bautismo, una en la iglesia donde está Cristian
y la otra es los grupos que está liderando Perla y también Mari. Ellas están liderando 3 grupos, mayormente de mujeres, hay algunos hombres, pero mayormente de mujeres, y van a bautizar a gente que se entregó al Señor Jesucristo y fueron salvadas por el Señor hoy a las 2 de la tarde. Así estamos hoy. ¿Y cómo queremos estar? Bueno, la meta para este 2024 es que para diciembre nos convertamos en 5 iglesias en casa. Significa que muchos de los grupos pequeños que existen hoy, ¿sí?, no van a desaparecer, pero algunos de esos grupos se van a convertir en iglesias. Algunos de esos grupos. Los otros grupos se convertirán en iglesias más adelante. Pero este año, de todos los grupos que están trabajando, 5 queremos que pasen a ser iglesias en casas, donde se van a reunir los domingos, donde van a tener su liderazgo, van a tener sus reuniones, sus actividades, van a evangelizar a sus vecinos, amigos, familiares, van a ser una iglesia, ¿ok? Independiente, autónoma, autosostenida económicamente y que se autopropaga haciendo evangelismo y obra misionera en Concordia, en la región y en las naciones de la tierra a donde el Señor también nos ha enviado. Para poder tener liderazgo calificado para cada una de estas iglesias, hemos comenzado una capacitación especial para este tipo de servicio, de trabajo, de ministerio, para esta estrategia, mejor dicho. Para aplicar esta estrategia a la manera de Cristo y los apóstoles, los líderes se están capacitando todos los lunes de 20 a 22 horas con un pastor de Perú a través de el Zoom. Estamos recibiendo enseñanza y capacitación para aplicar esta estrategia de iglesias en las casas, en Concordia, en la región y también en la obra misionera en las naciones, a la manera que Cristo y los apóstoles lo hicieron, hasta que podamos, ¿sí?, convertirnos en una red de iglesias en las casas que va a ser nuestra nueva estructura. Lo que ven aquí en clarito, ¿sí?, los círculos en clarito son las futuras iglesias en casa, que están interconectadas con las otras iglesias. Lo que ven aquí en color bordó son los centros de mentoreo, donde las iglesias que están en un barrio se juntan una vez por semana para recibir capacitación, enseñanza bíblica y formar sus propios líderes. Y una vez por mes tenemos acá el ágape o la reunión de la gran familia, donde todas las iglesias nos reunimos una vez por mes para estar juntos. Y lo que vemos aquí, este es el equipo apostólico de la red de Casa de la Palabra, que son los que estamos y estaremos supervisando todo el trabajo, visitando las iglesias. Nosotros como pastores seguimos trabajando y seguiremos trabajando en todo lo que es la consejería pastoral, en todo lo que es las visitas, en todo lo que tenga que ver con necesidades donde necesitemos que estar presentes, estamos ahí, pero vamos a dar espacio al desarrollo de otros líderes en la tarea del pastoreo, en la tarea de la enseñanza, la predicación, la enseñanza, en diversas tareas ministeriales, y nosotros vamos a ir a una tarea de tipo apostólica, a la manera de Pablo con su equipo, con Tito, con Timoteo, Tíquico, Epafrodito, etc. Este es el objetivo final. Esta red que queremos crear aquí en Concordia es una red aplicable también con extensión a Chajarí, donde estamos también trabajando con un grupo, con extensión a Villaguay, donde estamos también trabajando en un grupo, con una iglesia allí en Villaguay, con la idea de que este modelo podamos aplicarlo también en otras naciones a donde vayamos a predicar el Evangelio. Bueno, gente, hasta acá este repaso. Sus oraciones, por favor, por nosotros y por todo esto y por ustedes mismos también, por la iglesia, para que este esfuerzo que estamos haciendo
de volver al modelo de Cristo y los apóstoles y aplicar la estrategia de ellos, nosotros podamos tener la gracia y la sabiduría, la fe y la perseverancia de poder llevarlo adelante para bien de la iglesia y para la salvación de muchos que todavía no conocen a Cristo. Gracias por su atención, un abrazo grande, Dios los bendiga, los quiero un montón. Chao.